Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo, pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está Sebastián Rotella, periodista de ProPublica. Bienvenido como siempre a esta mesa, Sebastián. Gracias, Juan Carlos. Dori Toribio, corresponsal de 4 de España. Gracias por estar aquí. Gracias. Juan Carlos Hidalgo, analista político, investigador del Cato Institute, bienvenido a esta mesa. Buenas noches. Dori Toribio mostraba una curiosidad de hace un año, una encuesta. Hace un año debe estar la gente en Twitter, en las redes sociales, retuiteando lo que me ha aparecido en el timeline. Usted. Es justo hace un año uno de los tweets de los mensajes del diario New York Times, que no fue el único diario, muchos diarios con las proyecciones de las elecciones, 23 de octubre de 2016, que estábamos a días de las elecciones presidenciales, y en aquel momento la proyección presidencial del New York Times era que Hillary Clinton ganaba las elecciones con un 93% de probabilidades y Donald Trump con un 7%. Probabilidades. ¿Te acuerdas que había estas proyecciones de qué probabilidades tiene este candidato de ganar? Pues esta era la proyección del diario New York Times, que insisto, no fue el único. Recordémonos que a 10 días de las elecciones la mayoría de grandes medios de Estados Unidos, tanto en encuestas como en proyecciones, daban una ventaja abrumadora para Hillary Clinton, que nunca se cumplió. Caramba, bueno, eso siempre sorprendió a todo el mundo. Primera noticia tiene que ver con Cataluña, Sebastián, porque hay que recordar que el pasado 1 de octubre las autoridades regionales de Cataluña, de esa comunidad autónoma española, la Generalitat, que es como se conoce el gobierno presidido por Carles Puigdemont, convocó un referendo. Hubo una votación de más de 1 millón de personas. El 90% de los votantes se decantaron por el sí a favor de que Cataluña se independice de España, según los datos de la Generalitat. Ese referendo para el Tribunal Constitucional Español era un referendo que estaba contra la ley, contra la legalidad en España, y de ahí en adelante se han producido una serie de acontecimientos muy importantes, al punto de que Cataluña declaró su independencia, pero la suspendió temporalmente. Y ahora el gobierno español, en una determinación de las últimas horas, de los últimos días, ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución, por el cual asume algunas competencias, o podría asumirlas todas, del gobierno regional catalán. Esto se producirá una vez ocurra un voto, que se da por descontado de que así será mayoritario, en el Senado en Madrid. El señor Puigdemont ha dicho por su parte que ante esa decisión de Mariano Rajoy, el presidente central español, pues él podría declarar la independencia, pero ahora en las últimas horas ha manifestado que quisiera ir a la sesión del Senado en la capital española antes del próximo sábado. Pero quería preguntarle, aparte de todo esto, que es un tema muy complejo realmente, por una declaración de Raúl Romeva, el portavoz internacional del gobierno regional catalán, que dice que los funcionarios del gobierno catalán no obedecerán las órdenes que se les den desde Madrid, en caso de que Madrid asuma las competencias, y por supuesto no obedecerán las sentencias de los tribunales españoles. ¿Cuál es su parecer con respecto a este tipo de pronunciamientos? Es preocupante y puede hasta ser peligroso, ¿no? Obviamente hay este tira y afloja y obviamente el gobierno catalán y estas fuerzas independentistas quieren seguir aumentando la estrategia de tensión, de conflicto y supongo que intentar fomentar algún tipo de mediación internacional. Pero creo que es una estrategia desatinada y condenada al fracaso, en el sentido que lo que es interesante ver, esta situación que tú describiste, que nos ha llevado hasta aquí con lo de imponer el 155, que la gran mayoría de las fuerzas políticas en España, que muchas veces, como tú bien sabes, no están de acuerdo en nada, 75% del arco parlamentario español está junto en esta decisión de que ha llegado el momento de reimponer el orden y la ley, ¿no? Y entonces esto de decir que los funcionarios van a, no sé qué es en la realidad, declararse en rebeldía o algo, ante esta situación supongo que solo va a fomentar más unidad, creo yo, del lado de las fuerzas de esta alianza que ha hecho Rajoy, y hasta ahora, por ejemplo, en Europa no tienen ningún apoyo y no creo que este tipo de pronunciamientos les va a ganar muchos adeptos fuera de España, inclusive dentro de Cataluña, donde creo que hay, aunque hay mucha gente en el tema independentista, hay una mayoría o al menos un gran grupo de gente que está o en contra o duda de esta estrategia para la independencia, que está también reaccionando. Y esto de tensar más y causar más conflicto no creo que sea una buena estrategia ni para España, ni para Cataluña, ni para esta causa.
¿Cómo se puede interpretar, Dori Toribio, el hecho de que Carles Puigdemont, el presidente regional catalán, el presidente de la Generalitat, quiera ir al Senado en Madrid al debate en donde se va a establecer si se debe aplicar o no el artículo 155? Bueno, estamos en este proceso ahora en España del ¿y ahora qué? Después de la decisión del Gobierno, se ha constituido una mesa en el Senado y ahora va a haber una serie de procesos desde hoy hasta el próximo viernes en el que el Senado va a decidir primero, redactar y después debatir y votar cómo se aplica el artículo 155 de la Constitución, que recordemos que en su redacción es un artículo muy difuso, entonces ahora hay que decidir y hay que definir exactamente cómo va a ser esta aplicación, porque es una situación sin precedentes en España y además es una situación importante, grave, que puede ser un momento decisivo en la democracia de nuestro país. Y dentro de este proceso, que insisto va a durar hasta el viernes, se abre un periodo de alegaciones y en ese periodo de alegaciones puede comparecer el presidente catalán o el enviado que él decida de parte del gobierno catalán para presentar las alegaciones que ellos consideren. Cuando está circulando esta información de que podría presentarse en el Senado, esto para algunos conlleva a la interpretación de que quizás se esté pensando en este momento dar marcha atrás, porque una comparecencia en el Senado para, por ejemplo, declarar una independencia unilateral quizás no tendría tanto sentido, aunque es cierto que ahora estamos en un escenario ya de los menos racionales, donde utilizar los argumentos racionales tampoco tiene siempre mucho sentido, pero en todo este escenario en el que estamos, una comparecencia del presidente catalán en Madrid, en el Senado, cuando el Senado está debatiendo cómo aplicar el artículo 155, despierta la pregunta de, ¿está pensando en este momento Puigdemont quizás dar un paso atrás? ¿Y un paso atrás qué sería? Pues, por ejemplo, disolver el Parlamento y convocar elecciones, porque recordemos que él sigue en el poder hasta el próximo viernes, hasta que se vote en el Pleno del Senado cómo aplicar el artículo 155, y ya después el sábado sería cuando el Gobierno, los distintos ministros del Gobierno español asumirían las distintas competencias del Gobierno catalán y entonces quedaría disuelto, pero durante toda esta semana, de momento Puigdemont sigue siendo el presidente de Cataluña. Entonces, mientras tanto, se abre este interrogante de qué va a hacer ahora. Y existen estas dos posibilidades. Puede declarar la independencia unilateralmente, con lo cual sería ya el paso definitivo al abismo, al vacío, o podría dar marcha atrás y convocar elecciones todavía, siendo todavía el líder en Cataluña, convocar elecciones. Este paso es cierto que ahora mismo resulta el menos probable. Llegados hasta aquí, es difícil imaginar que llegados hasta este punto en el que ya estamos en un escenario de la aplicación del 155, ahora Puigdemont iría a dar un paso atrás. Y además también queda la pregunta, y este es el debate que está siendo hasta ahora en España, de entonces, ¿qué supondría exactamente esta marcha atrás? ¿Supondría que el Senado paralizaría la aplicación del 155? El Gobierno está dando ahí diferentes respuestas, está diciendo que esto no depende del Gobierno, no depende de Rajoy, depende del Senado. El Senado tampoco lo tiene muy claro porque sí. Recuerdo que estamos en una situación con pocos precedentes en la democracia de España. Juan Carlos Hidalgo. No, yo interpretaría este ofrecimiento de Puigdemont de ir al Senado como un acto de tratar de tender algún tipo de puentes con Madrid. Ciertamente yo creo que la solución inmediata a esta crisis es la convocatoria de elecciones anticipadas, regionales. El problema es qué pasa si estas elecciones regionales dan un resultado similar al del anterior, o incluso un resultado donde los independentistas salgan fortalecidos, más fortalecidos. Recordemos que en esas elecciones hubo un tercer bloque, que es el partido como hermano de Podemos, que fue ni un sí ni un no sobre el tema de la independencia, a pesar de que se convocó como un plebiscito sobre la independencia. Estaba Juntos por el Sí, que tuvo como un 46% de los votos. Luego estaban los unionistas, que tuvieron como un 30%, pero luego una tercera agrupación, que es este partido hermano o parecido a Podemos, que ni tenía una posición en contra de la independencia ni a favor. Bueno, dada esta situación, probablemente la gente que votó por este partido va a tener que definirse, bueno, o queremos permanecer en España o queremos la independencia. Entonces, habría que ver cómo saldría entonces una elección autonómica nueva. Pero ¿qué pasa si el resultado entonces es muy similar y qué pasa si los independentistas terminan con una mayoría de escaños o incluso con una mayoría de los votos? Bueno, ¿qué haría Madrid en ese caso, verdad? Porque efectivamente, si no sabemos el alcance de la toma de competencias que va a aplicarse en el 155, pero si hay resistencia por parte de los funcionarios de las diferentes entidades que van a ser absorbidas por Madrid en estos meses, ¿cómo se aplica eso? Ya no estamos hablando de mandar un par de individuos a la cárcel, estamos hablando de cientos y no de miles de funcionarios de gobierno catalán que se van a negar a cumplir sus funciones y seguir las órdenes de Madrid.
Ciertamente tampoco, yo sé que las autoridades catalanas están en una situación muy comprometedora, pero Madrid tampoco la tiene fácil de tratar de simplemente someter al gobierno catalán a su mandato por la vía 155. Cambio de asunto, Sebastián, es noticia de primera página en muchos periódicos las elecciones de ayer en el Japón. El primer ministro Shinzo Abe convocó unos comicios y además los convocó con la idea de que él quiere reformar la constitución de ese país. El señor Abe logró una votación altísima. Su coalición, encabezada por el Partido Liberal Democrático, consiguió 313 de los 465 escaños. Y el objetivo del señor Abe de ahora en adelante es reformar el artículo 9 de la Constitución japonesa. Aquí conviene hacer un poco de memoria y saber perfectamente, tener claro que el Japón fue aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Incluso a los japoneses de aquel entonces, a los dirigentes japoneses, los llamaban los nazis del Pacífico, para dejar el asunto claro. Esa constitución, que fue por supuesto pactada con la comunidad internacional, en el artículo 9 le prohíbe al Japón utilizar las fuerzas armadas en caso de una crisis internacional o una guerra internacional. Pero el señor Abe está preocupado, como es apenas lógico, porque su país muy cercano, tiene como país vecino, pues tras varios kilómetros de mar de por medio, a Corea del Norte, que está haciendo varias pruebas con misiles intercontinentales y que dice que tiene una bomba de hidrógeno y que además ha lanzado misiles por encima del territorio japonés. Abe ha manifestado que quiere pactar esa reforma de la Constitución, o por lo menos hacer una pregunta sobre el tema a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Deberían permitirle reformar la Constitución, porque lo que dice Shinzo Abe es: yo me encargo del tema del Corea del Norte. Obviamente estamos ya a tantos años de la Segunda Guerra Mundial y está cambiando el escenario internacional hasta un punto que creo que tiene sentido que se empiece a llegar a este paso. Japón ha sido un actor internacional responsable, un ciudadano de la comunidad internacional correcto, y como dices tú, están en un barrio muy peligroso y además en un mundo donde Estados Unidos, dejando al lado Trump en general, su influencia es menos fuerte de lo que fue en algún momento, y países como Japón, países muy ricos que podían hacer más en lo que es situaciones de defensa, tienen que tomar más iniciativa. Yo creo que es saludable y lógico, es interesante ver cómo Japón y Alemania han evolucionado económicamente y han sido muy, creo, conscientes de su historia trágica y sido muy cuidadosos en ese tema, pero ya llegamos a un momento cuando tienen el tema de Corea del Norte y el tema de China, no nos olvidamos, estos pesos pesados en su barrio inmediato. Creo que todos están de acuerdo que ya entramos en una nueva etapa de la historia de Japón y de la región. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Dori, hay varias noticias de Donald Trump. En primer lugar, las mujeres que han sido acosadas, presuntamente acosadas sexualmente por él, o que han dicho que las acosó sexualmente, están diciendo que por qué no corre la misma suerte que Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, que está metido en un escándalo mundial. La lista es larga de estas mujeres: Kathy Heller, Kerry Wells, que fue modelo, Jessica Leeds, que fue la primera que habló contra él, Jill Hart, Christian Anderson, Mindy McIlvray, Raquel Crooks, Temple Taggart McDowell, Jessica Drake, Natasha Stonehoff. Es una lista muy larga. Pero para rematar, Trump está metido en otro problema, y es que hace pocos días se supo por una congresista demócrata de la Florida, que estaba junto a la viuda del señor David Johnson, un soldado estadounidense muerto en Níger, que el señor Trump había llamado a esta mujer, a la viuda, y le había hablado de una manera insensible, según dijo la señora, la congresista que estaba allí, porque le dijo Trump a la esposa: mire, sabe que yo entiendo que le debe doler a usted mucho la muerte de su esposo, pero finalmente él sabía en qué se metía, él sabía a qué se había apuntado. Bueno, ha hablado la señora Miesha Johnson, la viuda del soldado, que tenía 25 años, y dijo que la verdad es que a ella le sorprendió mucho que Trump ni siquiera se sabía el nombre del soldado muerto, que le habló con gran dureza y que ella terminó llorando aún más. Y además señaló en el programa Good Morning America esta mañana aquí en la televisión, dijo: si mi esposo está ahí arriesgando la vida por su país, ¿cómo es posible que el presidente no sepa de quién se trata? ¿Le hará mucho daño a Trump este tipo de declaraciones a estas alturas?
Este tema es duro y como sabemos el tono de Trump con los militares, los veteranos de guerra, la familia de los caídos en guerra es un tema que lleva mucho tiempo sobre la mesa aquí en Estados Unidos. La entrevista esta mañana de la viuda del sargento Johnson ha sido también muy dura. En un momento estaba llorando, que además recordemos tiene 25 años, está embarazada, tiene 2 niños, acaba de perder a su marido en Níger y en un momento ha dicho que la llamada del presidente le dejó peor porque le pareció una falta de respeto y porque además el presidente ni siquiera recordaba el nombre de su marido. Y minutos después de esta entrevista, que insisto ha sido dura, de una mujer que está todavía encerrada en todo este dolor, en este duelo, y diciendo que esperaba algo más del presidente de Estados Unidos y no esperaba estar metida en este juego político, 2 minutos después Donald Trump ha tuiteado que no, que esto es mentira, que se acordaba perfectamente, que dijo el nombre. Es decir, ¿para qué meterse en este lío? Con una familia que está ahora llena de dolor, cuando... Si esto fue así, lo único que podía haber hecho el presidente era levantar el teléfono, hablar con esta familia otra vez y decirle siento mucho si dije algo inapropiado, no lo esperaba o no lo pretendía, y zanjar el asunto, porque ¿quién va a pensar que el presidente quiere a propósito, voluntariamente, intencionalmente, causar más dolor a una familia o un militar caído? Nadie. Lo que pasa es que, como sabemos, el presidente tiene ciertos problemas con la empatía y esto le salió así, pero pensar que fue una mala intención es absurdo. Pero, sin embargo, en vez de poner este asunto, terminar con este asunto, dejar de meterse en esta guerra, dejar de llevar la contraria a la familia, dejar que la propia congresista Wilson, demócrata, se encierre en su pelea, porque ella está en una pelea política, no tenía por qué haber revelado estos detalles de esta llamada íntima. En vez de esto, el presidente tiene esta máxima de devolver los golpes 10 veces más fuerte, y en esto está, pero claro, estamos en un escenario, una familia rota de dolor, con además un tema serio de fondo, que es qué pasó realmente en Níger, porque todavía no sabemos por qué y cómo murieron estos 4 estadounidenses allí, sobre todo porque el cadáver del sargento Johnson tardó 48 horas en ser recuperado. Juan Carlos Hidalgo. Más agravoso que el hecho de que no se acordara el nombre de este soldado es el hecho de que el Congreso no sabe exactamente qué estaban haciendo estas tropas en Níger, y que el jefe de gabinete, Kelly, se negó a responder las preguntas de la prensa sobre cuál es la misión, exactamente cuál es el número de tropas estadounidenses en Níger y qué están haciendo ahí. No sabemos. Recordemos que bajo la Constitución de Estados Unidos es el Congreso el poder encargado de decretar el uso de fuerza, la guerra. Y en este caso vemos de que hay tropas estadounidenses envueltas en combate en el norte de África, que no sabemos, en el centro de África, que no sabemos exactamente qué están haciendo, a quién no están combatiendo y cuántos son. Y esto no solo es el público, sino que es el Congreso y líderes del Congreso. Este fin de semana, tanto el senador McCain como el senador Schumer, demócrata, líder de los demócratas en el Senado, dijeron que no habían sido informados por la Casa Blanca sobre la naturaleza, la misión que está haciendo Estados Unidos. Así que hay también una discusión muy seria ahí, que yo creo que sería la que debería de predominar en este tema en particular. Recordemos, según la lógica que está aplicando la Casa Blanca en este caso, estas tropas estarían ahí involucrándose en actos de guerra bajo el mandato que el Congreso le aprobó a la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos en el 2001 para el uso de la fuerza contra la lucha contra el terrorismo. Y eso es una cuestión muy preocupante, porque eso se hizo hace más de 16 años, sí. Y vemos cómo la naturaleza de la misión va morfando. Primero fue lucha en Afganistán, luego en Irak, luego en Siria, y ahora ya va a Estados Unidos combatiendo terroristas en el norte de África. La pregunta es dónde va a acabar esta autorización y hasta dónde van a estirar la sábana. Cambio de asunto, Sebastián Rotera. A propósito de Donald Trump, hay mucha gente que dice en Estados Unidos que los grandes medios de comunicación se inventan las noticias contra Trump, que le inventan historias y por supuesto que lo tratan de perjudicarlo. Es esencialmente lo que manifiesta mucha gente. El Pew Research Center, el Centro de Investigaciones Pew, ha reproducido una encuesta hecha por Político, una página web de esos de asuntos públicos muy famosa en este país. Y el resultado es llamativo. El 46% de los ciudadanos en Estados Unidos creen que los grandes medios de comunicación inventan noticias sobre Trump. Y entre el Partido Republicano, entre los republicanos, que es el partido, la colectividad política del presidente de Estados Unidos, el 76% de la gente cree que los grandes medios de comunicación se inventan las noticias y solo el 11% creen que los medios de comunicación cubren de manera justa lo que hace el presidente estadounidense. ¿Cuál es su conclusión sobre esta encuesta? Bien deprimente esta encuesta, los números me chocan muchísimo, que tanta gente realmente piensa que los medios inventan. Nadie queda bien parado en esta situación.
hay una crisis de los medios, hay una crisis de la política. Hay varios factores aquí. Obviamente Trump y unas fuerzas que están surgiendo en este terreno de los medios sociales y el Internet y todo eso, hay una cultura de jugar con la verdad, de noticias falsas, a veces intencional, como hemos visto empujado sobre todo por actores cercanos a Rusia, y un estilo de noticias que han hecho Trump, pero otros también en que lo que predomina es el tema ideológico y predomina un poco bombardear con sea lo que sea, teorías de conspiración en un discurso cada vez más caótico, fragmentado, en que la gente básicamente lee las fuentes que ellos creen son noticias con quien están de acuerdo, ¿no? También los medios tenemos la culpa. También los medios tenemos la culpa, sobre todo la televisión norteamericana, los medios norteamericanos, digamos, más clásicos, tienen un problema a veces que creo, sobre todo en esta situación tan crispada de la política, en que se mezcla la opinión con el reportaje, ¿no? Y vemos sobre todo en televisión hora tras hora de debate y poco reportaje en profundidad. Entonces, yo puedo hasta un cierto punto entender, porque algunos consumidores de medios miran la CNN, por ejemplo, no para culpar a la CNN, pero para dar un ejemplo, y ven mucho debate entre periodistas que expresan opiniones muy fuertes contra, en este caso, el presidente, y dicen, las noticias son falsas, cuando están confundiendo la opinión de este señor con la noticia. Pero claro, si un señor que tiene tan fuerte opinión noche tras noche en una dirección, empiezan a dudar de sus reportajes, que a lo mejor son muy bien hechos y muy objetivos. Todos tenemos que examinar cuáles son las causas de esa situación y volver un poco a más rigor en el periodismo, ir con más cuidado, dar más importancia al rigor y el trabajo serio y menos a la velocidad y la opinión fuerte, porque estamos llegando a un extremo que la realidad nos huye, ¿no? Que ya no sabemos qué es noticia, qué es ideología, qué es debate, qué es opinión. Un minuto, Dori Toribio. Estoy 100% de acuerdo. Donald Trump lo que ha hecho muy bien es saber aprovechar la crisis de credibilidad que estamos enfrentando los medios de comunicación por los muchos errores que hemos cometido y entrar en esa grieta y abrirla, y le ha funcionado. Estas cifras que él mismo ha celebrado en Twitter diciendo que esto se debe a mí, a lo que yo he hecho, a su extensión del fake news, que además ahora es un término que se vuelve a utilizar en la política internacional, no solo aquí en Estados Unidos. Esto ha sido Donald Trump y le ha funcionado. Ayer el expresidente Jimmy Carter decía que no ha visto ningún otro presidente en la historia que sufra esta cobertura tan negativa por parte de los medios de comunicación, y es cierto, si vemos las cifras, la mayoría abrumadora de cobertura de los grandes medios de comunicación, televisiones por cable y prensa escrita en Estados Unidos, es negativa y cuesta mucho que se diga algo positivo, incluso cuando algunas cosas hace bien Donald Trump, cuesta mucho que esto salga reflejado en los medios, y esto a su vez nos vuelve a hacer daño a la credibilidad de los periodistas. Pero también conviene recordar, y termino, que hay otras cifras, luego hay otras encuestas, como una última de Axios, por ejemplo, de CNN, que dicen que no es así, que todavía hay una mayoría de estadounidenses que creen más a los medios de comunicación que al presidente de Estados Unidos. Quiero decir, con las cifras siempre hay que tener cuidado, pero esa conclusión de la autocrítica y de los errores que hemos cometido y de la crisis de credibilidad de los medios, estoy de acuerdo. Otro minuto, Juan Carlos Hidalgo. Bueno, casi que uno de cada dos estadounidenses cree esto, ¿verdad? Es preocupante. Esto no es un fenómeno, entonces, básicamente republicano, sino que también alcanza a los demócratas. Ya dice esta encuesta, un quinto de los demócratas también cree que hay noticias falsas allá afuera para atacar al presidente Trump. Como dice bien Dori, el expresidente Carter este fin de semana en una entrevista señaló de que Trump recibe ataques como ningún otro presidente de Estados Unidos. Y hay que salir allá afuera para hablar con gente que votó por Trump, para que ver y gente informada, gente que se lee el Washington Post, gente que ve CNN. Aquí no estamos hablando de la gente que pasa pegada a Breitbart o gente que pasa leyendo sitios conspiratorios de la extrema derecha, y que dice que hay una mala fe por parte de los medios para atacar a Donald Trump. Y aquí yo lo he señalado algunas veces, ¿verdad? Por ejemplo, la vez que trascendió de que Donald Trump había alcanzado un acuerdo en principio con los demócratas para regularizar el estatus de los llamados Dreamers aquí en Estados Unidos. Al día siguiente la cobertura de los medios era de que Trump no sabía de que existían huracanes categoría 5. Digo, ¿por qué perdemos el foco de lo importante? Aquí deberíamos estar teniendo discusiones más de altura, y simplemente esas notas rosa o esas notas de Gotcha News, como se dice, ¿verdad? Que es como que tratar de agarrar al presidente mal parado. Eso fortalece esa impresión que existe allá afuera por parte de casi la mitad del público estadounidense de que los medios no están interesados en informar, sino simplemente en desacreditar al presidente. Dori, gracias por haber estado aquí. Nosotros continuamos y ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para hablar de las elecciones ayer en Argentina. Y tenemos aquí, aparte de nuestros invitados que estaban desde el comienzo del programa, a dos nuevas invitadas. En primer lugar, Paula Lugones, la corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires. Bienvenida, como siempre, a esta mesa. Gracias, buenos días. Y Paula Alonso, la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad George Washington en esta ciudad. Bienvenida también. Muchas gracias por la invitación. Hay que mencionar que Nicolás Sebastián Rotella fue corresponsal en Buenos Aires de los Los Angeles Times y que Juan Carlos Hidalgo sigue mucho de cerca y muy de cerca el tema de Argentina. Paula Lugones, hubo elecciones ayer en su país, se renovaba la mitad de la Cámara y un tercio del Senado. Eran importantes para Mauricio Macri, el presidente que está en el poder desde diciembre del año 2015, y para Cristina Fernández de Kirchner, la inmediata antecesora del señor Macri. Según lo que leo en todos los periódicos, hubo un triunfo importante para los partidos de Macri. Él consiguió en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, consiguió de los 257 escaños en total, ahora cambiemos, el partido de Macri tendrá 107. Y posteriormente viene el kirchnerismo, el de Cristina Fernández de Kirchner, que consiguió 66 escaños. De ahí para abajo vienen, por supuesto, otros partidos. Pero destaca, entre otras, el diario Clarín de Buenos Aires, su periódico, que ganó el señor Macri en los 5 distritos más importantes. En la provincia de Buenos Aires, donde está el 40% de los votantes, ahí, por ejemplo, Esteban Bullrich logró el 41% de los votos, Cristina Kirchner el 37%, seguida por Sergio Massa con el 11%. Pero también en Buenos Aires capital, Elisa Carrió de Macri logró el 50,9% de los votos y posteriormente el kirchnerista tuvo el 21,74%. Y hay más, aparte de Buenos Aires capital y Buenos Aires provincia, Macri obtuvo triunfos importantes en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza. ¿Qué significan estas elecciones para Argentina y para Macri? Juan Carlos, vos acabas de revisar un poquitito los resultados, un pantallazo, es como que el país de alguna manera se tiñó de amarillo, que es el color de Cambiemos, el color del partido del gobierno. Estos triunfos en los distritos más importantes, vos mencionabas Capital, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, no sucedía desde 1985 de las legislativas de Raúl Alfonsín, son los distritos más grandes. El presidente obtiene de esta manera un respaldo muy grande en las legislativas, que son elecciones muy difíciles de ganar para el oficialismo en general. Yo creo que ha tenido un respaldo contundente a su programa de gobierno, ha comenzado a cosechar algunos de los frutos de la reactivación económica que recién comienzan a verse en la Argentina y comienza la gente a sentir en el bolsillo. Se habla de un crecimiento de un 2,5%, aumentó el consumo un 4%, hay muchos créditos en la Argentina, o sea, la gente está comprando, puede acceder y comprarse sus casas. Esto está comenzando a verse en estos últimos meses, después de un par de años de gobierno donde hubo que tomar algunas medidas que no fueron muy populares, pero que el gobierno de Macri decía, bueno, hay que esperar a ver los frutos. Parecía que no se veían, recién ahora se están viendo y cosecha un triunfo muy, muy importante que, por un lado, consolida un camino que inició el gobierno cuando asumió. Le da un aire muy grande a Mauricio Macri para la reelección, ¿no? Si bien son muy prudentes y no hablaron de ese tema, en este segundo tramo va a poder gobernar más tranquilo, si bien no tiene mayoría parlamentaria, realmente consiguió muchos más diputados y senadores, lo que le va a permitir negociar muchísimo mejor en el Congreso en esta nueva etapa, donde se van a venir reformas importantes, como la reforma fiscal, como la reforma, a lo mejor reforma laboral, algunas cuestiones de baja de déficit también. Pero también es importante para Mauricio Macri por el panorama que queda dentro del peronismo. Cristina perdió. Por primera vez en su vida perdió una elección. Ella se jactaba de que jamás había perdido una elección. Esta vez perdió y perdió contra un hombre que no tenía muchas experiencia política, que es Esteban Bullrich. Ella va a ser senadora igual, porque en la provincia de Buenos Aires hay 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría, igual entra a la Cámara, pero su liderazgo queda muy debilitado, porque vos sabés que dentro del peronismo el que pierde no puede ser un gran líder. No sé si sale, pero
ojo, pero queda muy debilitada. Cristina queda debilitada, pero no está muerta. Hay una realidad que ella sigue siendo de alguna manera la líder de la oposición, porque, primero, consiguió casi 30 y pico % de votos en la provincia de Buenos Aires, sí, que no es poca cosa, y es la que más cantidad de votos consiguió en estas elecciones, porque al resto del peronismo le fue muy, muy mal en las provincias. También a otro peronista como Sergio Massa, como Randazzo también. Entonces, si bien es un escenario muy, muy atractivo para el gobierno de Macri, la tiene a Cristina debilitada, pero ella sigue siendo la líder de la oposición. Es mucho más fácil pelearle a una Cristina herida en las presidenciales que a un peronismo fortalecido o nuevo. Paula Alonso, ¿qué cambia en Argentina después de estas elecciones? Coincido con lo que dice Paula y su análisis. Lo que va a cambiar me parece que todavía es un poquito una incógnita. Hoy el presidente Macri, en su primera conferencia de prensa después de la victoria, anunció que la política va a seguir siendo gradualista. De aquellos que están entusiasmados con que quizá venga una reforma más dura, parece que no, que va a ser algo como de un equilibrio entre lo que es necesario y lo que es posible, digamos, y es algo bastante cauto en ese sentido. Me parece que eso va a ser bien recibido. Un poco depende de qué pasa con la oposición, entonces, como lo que decía Paula, acá el gran perdedor ha sido el Partido Justicialista más moderado, digamos, y entonces hay que ver cómo se reacomoda ese Partido Justicialista moderado, estos gobernadores de los que hablábamos dentro del peronismo, que son los que están como enfrentados a Cristina, ¿no? Entonces ahí va a haber una rearticulación del peronismo. Y esa rearticulación puede ser de distintas formas. Me parece a mí que puede ser una transformación de la política argentina donde vamos a tener por primera vez en muchos años, alternativas quizás más claras entre una centro-derecha y una centro-izquierda, y eso que es algo que Argentina siempre ha faltado durante el siglo XX y quizás empieza a aparecer en el siglo XXI. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que al Partido Justicialista le cueste reorganizarse, parte porque Cristina representa ese peronismo más duro, y es un peronismo duro que, digamos, si bien no está desparramado por el territorio, está concentrado en un lugar muy importante, como vos decías, que es la provincia de Buenos Aires, y que muestra que tiene adherentes importantes. Lo que tiene Cristina, además de votos, es un liderazgo de gente que la sigue fervientemente, no importa lo que pase, y además tiene un relato. Y me parece que lo que le falta al peronismo moderado es un liderazgo y un relato. Entonces, digamos, además digamos, la mecánica electoral, el conteo de votos, me parece importante pensar en cómo el peronismo moderado puede, digamos, ayornarse y ser una alternativa moderada al macrismo. Me parece que en términos de democracia, y si pensamos en la democracia en los últimos 30 años en la Argentina, hay buenas noticias y noticias con interrogantes. Las buenas noticias es que la mecánica electoral se mantiene, etcétera, etcétera. La buena noticia es que Macri, siendo un gobierno no peronista, probablemente termine su mandato, lo cual para nosotros no es algo menor, digamos. No sé si es milagro, pero es sumamente importante. Entonces, desde el punto de vista de la consolidación democrática, esto me parece un gran logro. Hay que ver, ¿no? Todavía en Argentina todo es posible. Pero también hay ciertos, digamos, llamados de atención. Y un llamado de atención es que la democracia, además de la mecánica electoral, requiere la confianza de la gente de que las instituciones van a funcionar, de que las cosas van a ser respetadas, de que de esto los partidos políticos nos van a ir representando cada vez mejor. Es decir, requiere un montón de elementos más allá de la mecánica, y me parece que si Cristina se consolida como la oposición al macrismo, eso es un llamado de atención. Realmente vamos a tener una oposición que confía en las instituciones, que en el diálogo, en el debate, o vamos a tener una oposición que es bastante impredecible en su forma de actuar. Sebastián Rotero, usted fue corresponsal en Argentina y sigue muy de cerca lo que pasa en ese país. ¿Qué conclusión saca de estas elecciones? Bueno, lo que se comentó es muy cierto. Cuando yo vivía ahí vi un gobierno peronista
estar en el poder y después ganar la oposición, pero una oposición muy débil que no pudo terminar su mandato, en que hubo una crisis enorme, la de 2001, y esto ha sido la tradición, ¿no? O el peronismo en el poder, o la maquinaria peronismo fuera del poder, pero con una oposición débil que no llega a llevar su proyecto adelante, ¿no? Entonces, no es por buenos o malos, pero la alternancia en el poder es bueno en general, y que este proyecto de Macri se afianza y que puede intentar al menos llevar adelante su proyecto y ver cómo va, me parece positivo. También creo que es un rechazo a unos años, que en los últimos años del kirchnerismo, o sea, que eran erráticos, con mucho populismo, mucha corrupción, ¿no? Unos escándalos de corrupción impresionantes, unos casos llamativos, y una política internacional muy cuestionable, ¿no? Acordámonos que de la política anti-Estados Unidos, pro-Irán, pro-Venezuela, de los años de Cristina Kirchner. Entonces, yo creo que es saludable, y sobre todo esta idea de que se van definiendo bloques más claramente, ¿no? Y hay esta idea de alternativas claras para el votante, me parece muy saludable, con todas las reservas, y vamos a ver qué pasa. Juan Carlos Hidalgo. Hace poco menos de un año que estuve en Buenos Aires, la broma que andaba circulando era que Mauricio Macri era un presidente tipo Harry Potter. Parece humano, pero solo sobrevivía mientras persistiera la magia. Y es que un punto interesante es que las encuestas, por lo menos las que yo he visto, mostraban que hace 2 años Mauricio Macri ganó no tanto por el fondo, sino por la forma. Los argentinos estaban hartos de la corrupción y el autoritarismo de los Kirchner, no necesariamente sus políticas. Y vemos que Mauricio Macri no prometió revertir las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas e YPF. Mauricio Macri, los argentinos mostraban que ellos querían subsidios generosos, querían que no se les tocaran las pensiones y los salarios. Sin embargo, también querían impuestos bajos, querían inflación controlada y demás. O sea, querían la cuadratura del círculo. Y esta es la magia a la cual tenía que recurrir Mauricio Macri. ¿Qué es lo que ha hecho Mauricio Macri en estos 2 años? Ha tratado de controlar la inflación y ha probado ser más difícil de lo que parecía. Y en los últimos meses hemos visto al Banco Central Argentino diciendo, bueno, no estamos logrando esto al ritmo que nosotros nos gustaría, pero ha recurrido al endeudamiento. Finalmente, luego de solucionar sus problemas con los acreedores externos, ha podido acceder a los mercados externos, y vemos que el endeudamiento se está desatando de una manera muy preocupante. Ha aumentado 32% desde que Mauricio Macri llegó al poder, pasando de 240.000 millones a 317.000 millones, un 60% del Producto Interno Bruto argentino. Ya es un nivel mayor al que tenía Argentina cuando cayó en el default en el año 2001. Así que hay que tener muchísimo cuidado, porque si algo va a tener que utilizar el presidente Macri, este poder aumentado en ambas cámaras, es para reducir el gasto y es para reducir la presión tributaria, pero principalmente para reducir el gasto. Él no había podido tener mucho éxito en este frente porque ciertamente no tenía un mandato lo suficientemente fuerte. Ahora veremos en los próximos 2 años si logra enderezar el rumbo del gasto público. Si no lo logra, probablemente Argentina se dirige nuevamente hacia una crisis de deuda. Sería un 9º default en la historia republicana argentina desde su independencia. Y bueno, sabemos lo que pasaría si Mauricio Macri fracasa. El regreso del kirchnerismo, el regreso de un populismo peronista que retrocedería a Argentina otros 20 años. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington, y a propósito de las elecciones legislativas o de medio término ayer en la Argentina, pues ha ganado Macri, el partido de Macri, pero la gente se pregunta qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner en lo que tiene que ver con la relación entre ella y el Poder Judicial. Hay muchas investigaciones en su país, ha habido muchos actos de corrupción, como recordaban todos ustedes antes de ir a la pausa. ¿Aquí qué va a suceder, Paula Lugones? Bueno, lo que viene es un proceso, un camino judicial arduo, no solo para Cristina, sino para sus principales laderos. El miércoles, o sea, pasado mañana, se va a someter a votación en el Congreso el desafuero de Julio De Vido, que era el ministro de Obras Públicas de Kirchner y considerado, de Kirchner y de Cristina, considerado como el gran cajero por importantes casos de corrupción. Está acusado por varios casos de sumas millonarias y está directamente con pedido de prisión, pero lo defendían hasta ahora los fueros. Hay algo muy interesante. En julio, y esto lo digo muy rápidamente, en julio este Parlamento, que tenía mayoría peronista, votó
no sacarle los fueros a debido. Pero ahora, pese a que todavía no asumió el nuevo Parlamento después de estas elecciones, ya dijeron que van a votar a favor del desafuero. Fíjense cómo se va acomodando el peronismo a la nueva ola que viene. Después, Cristina, ¿qué es lo que va a pasar? Ella tiene también audiencias, está citada por el juez por el caso del pacto con Irán, que tiene repercusiones también con el caso Nisman, y también por la causa OTESUR, que son claramente casos de corrupción. Es una gran incógnita lo que viene. Ella asume el 10 de diciembre, ahí va a tener los fueros y se verá qué tan lejos van a ir los compañeros peronistas en apoyarla o no en un futuro proceso quizás de desafuero. ¿Qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner, Pablo Alonso? Yo creo que Cristina va a seguir siendo líder de la oposición. Me parece que las elecciones le han dado ese lugar y se lo ha adjudicado ella misma además, y además porque, digamos, en el PJ moderado, con la derrota de Uturbey en Salta, que era uno de los presidenciables moderados del PJ, eso ahora está, digamos, en veremos y se va a recuperar de esa caída. Uno de los aspectos que me pareció interesante de la campaña electoral y de las elecciones, de los resultados de las elecciones, es que fue una campaña deslucida en muchos aspectos, donde no hubo debates importantes, uno solo en la capital federal, donde los protagonistas no dialogaban, donde además hubo como todo un clima enrarecido por el caso Maldonado, las bombas en los colegios, etcétera, etcétera. Pero fue una campaña liderada por mujeres y que además estas mujeres son las que resultaban exitosas, además. Y eso me parece interesante en la política argentina, ¿no? Lilita Carrió en la ciudad de Buenos Aires, obviamente Vidal, la gran arquitecta de la provincia de Buenos Aires, obviamente Cristina, que aunque no ganó, de nuevo queda como liderando la oposición. Hay otras en otros escaños más abajo. Y eso me parece que es algo que no se ha comentado demasiado y que vale la pena, digamos, subrayar, ¿no? Del hecho de que en la política argentina tener estas mujeres políticas importantes, claves, exitosas, es una novedad, digamos, para la región también. Juan Carlos Hidalgo. Sí, el peronismo a sus líderes caídos los acompaña hasta el cementerio, pero no entra al cementerio, ¿verdad? Enterrarlos. O sea, el peronismo puede ser bastante inmisericordia. Así que habrá que ver, no tanto. Pero como todos los partidos habrá políticos. que ver qué va a pasar dentro del peronismo ahora con Cristina, efectivamente, que está malherida. Y habrá que ver si esto también es una señal, definitivamente será una señal para el sistema judicial argentino, ¿verdad? Uno le gustaría pensar que el sistema judicial argentino es independiente, que se guía simplemente por sus principios, por sus leyes, pero lo cierto es que también el Poder Judicial argentino, así como muchos otros países, tiene una brújula política, y así como se hizo la vista gorda de la corrupción kirchnerista durante el gobierno de los Kirchner, ahora que están en la oposición hemos visto un renovado interés por perseguir estos casos de corrupción, y creo que eso se va a acrecentar después de estas elecciones, donde efectivamente el kirchnerismo quedó muy mal herido. Sebastián Rotella, ¿qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner? Va a ser interesante hasta qué punto se persiguen los casos de corrupción, que son llamativos tanto por el enriquecimiento de ella y gente a su alrededor, como casos emblemáticos como el caso Nisman, que viene de un caso de unos atentados muy fuertes de los años 90, todavía no resueltos, ¿no? Casos que llaman la atención, porque sobre todo, mande quien manda en Argentina, hay que hacer esta reforma profunda de las Cortes, del sistema de justicia, en que no solo se juzgue gente por corrupción, pero que se da la sensación al público, a los argentinos, que no solo es venganza política, ¿no? que se hace de una forma en que hay más transparencia, más justicia y más claridad, porque ahí las instituciones realmente van a fortalecerse cuando empezamos a ver casos resueltos, no solo casos resueltos en sí, pero resueltos de una forma que es digna del país que puede ser Argentina. Gracias, Sebastián Rotella, por haber estado aquí. Paula Lugones, Paula Alonso y Juan Carlos Hidalgo, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.